Dios me la bendiga en esta mañana. En el día de hoy vamos a estar dando inicio a nuestra escuela dominical, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da una vez más para impartir esta clase. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día tan hermoso y tan precioso que tú nos has dado, Señor. Gracias por este suspiro de vida, Padre amado. Ahora te presentamos la clase en el día de hoy. Señor, que todos salgamos edificados, conociendo más de aquel que nos amó primero. Bendice a cada uno de mis hermanos que se están conectando para recibir esta clase. Te pedimos, Señor, que tú le des una bendición especial a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos nuevamente. Y en el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema el regreso del exilio, que corresponde al día de hoy, octubre 18 del 2020. Y la verdad central de esta clase dice que los cristianos pueden confiar que Dios cumple sus promesas y guarda su pacto. Y versículo clave lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2, que dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y vamos a estar desarrollando 3 temas. El primer tema es: Dios cumplió su plan soberanamente. El segundo tema: el muro de Jerusalén es reconstruido. El tercer tema es: Dios llama a su pueblo a reformarse. Y vamos a estar dando una introducción. Y la introducción reza de la siguiente manera: seguir a Dios no siempre es fácil. Los acontecimientos en esta lección fueron en un momento de gozo y también de desafío para Judá. Ellos habían regresado el gobierno del sur a Jerusalén del exilio de Babilonia, pero en medio de esta victoria se iban a enfrentar con muchas oposiciones. Ellos tuvieron que dejar las prácticas paganas en su adoración a Dios. La semana pasada estuvimos explicando que ellos mezclaban estas prácticas de los ídolos de los pueblos que estaban alrededor de ellos, lo mezclaban con la adoración a Dios, pidiéndole la protección para sus siembras. Ahora, el cautivo o exilio a Babilonia se refiere a un periodo de tiempo en la historia de Israel cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Es un periodo muy importante de la historia bíblica porque tanto el cautiverio como el exilio, el retorno y la restauración de la nación judía fueron el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ellos enfrentaron luchas al volver del exilio. Y nosotros podemos aprender mucho de Judá respecto al servicio a Dios en medio de desafíos externos e internos. Esta lección se centra en un gran proyecto. El primer proyecto era la reconstrucción del templo. El segundo proyecto es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Después de muchas décadas de abandono, la lección concluye con un llamado a la restauración espiritual del pueblo de Dios.
no solamente se iban a centrar en la reconstrucción del templo y en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, sino que el llamado más importante era la restauración espiritual del pueblo de Dios. El Señor tiene un plan para nosotros, tal como lo tuvo para su pueblo más de 2500 años atrás. Vamos a ver a Esdras y a Nehemías entraron en esta escena 100 años después de la liberación de Judá del cautiverio y Dios todavía estaba cumpliendo su plan. Esto nos recuerda a nosotros que el plan de Dios pudiera no cumplirse de inmediato y tal vez enfrentemos oposición. Sin embargo, Dios se asegura de que cumplamos su plan. Si estamos dentro de la voluntad, vamos a experimentar la bendición de sus promesas. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, no podemos cuestionar el cairo de Dios, pues no es igual al cromo del hombre. El tiempo de Dios es perfecto. Las trágicas advertencias de tantos profetas se habían cumplido. Aunque con el regreso del exilio babilónico, la esperanza renueva. Pero así como las promesas de Dios parecen estar en progreso, surgieron también más luchas para el pueblo de Israel. Vamos a hablar un poco sobre Babilonia, porque el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia. Así que vamos a hacer un pequeño resumen en relación a esta nación. Bajo la dirección de Nabucodonosor, Babilonia alcanzó la cúspide de su grandeza y gloria. Empleando esclavos de distintas zonas del imperio, el emperador dio inicio a un intenso programa de construcción y rápidamente hizo de Babilonia la ciudad más grande del mundo en aquella época. Mediante la conquista y el comercio, la riqueza del mundo vino a acrecentar el tesoro del imperio y Nabucodonosor usó este caudal para hermosear la ciudad. Las frases descriptivas que se encuentran en los escritos proféticos del Antiguo Testamento describen la gloria de Babilonia. Vemos que Daniel la llamó la Gran Babilonia. Lo vemos en Daniel capítulo 4, versículo 30. Jeremías la describió como alabada por toda la tierra y lo vemos en Jeremías 51, 41. Isaías dijo que era señora de reinos y lo vemos en el capítulo 47 de versículo 5. Dice también que era hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos y lo vemos en Isaías 13, 19. Como sucede a menudo, la riqueza y la gloria de Babilonia fueron acompañadas por la decadencia moral, la maldad y la iniquidad. Tan terrible era el estado de inmoralidad de Babilonia que el nombre mismo llegó a ser símbolo de todo lo mundanal, de la maldad espiritual y del reino de Satanás. Es la gran ramera que habla el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1. Dice la madre de las rameras y abominaciones en el 17:5. Ahora, pero Judá no aprendió la lección. Después que Asiria fue derrocada, Babilonia consolida su poder conquistando a Asiria. Como su hermana del norte,
Judá pronto se vio hundida en la idolatría y la maldad, tanto que el Señor dijo que el rey de Manasés los indujo a que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En este estado, Judá perdió toda promesa de la protección divina y Babilonia, hambrienta de poder, se puso en marcha para dominar al mundo. El Señor envió a sus profetas para advertir al pueblo en cuanto a su inminente destrucción. Jeremías y muchos otros llamados, pero sus advertencias cayeron en saco roto. El primer exilio judío a Babilonia. Finalmente, hacia el año 600 a.C., las maldiciones ocurrieron. Nabucodonosor, un rey babilónico poderoso, vino como Moisés lo había predicado 900 años antes, cuando dijo en sus maldiciones. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 28, que dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra. Nabucodonosor conquistó Jerusalén, la quemó y destruyó el templo de que Salomón había construido. Luego exilió a los israelitas a Babilonia. Solamente los israelitas pobres y ancianos quedaron atrás. Esto confirma la profecía de Moisés cuando dijo: seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. El primer punto: el templo es reconstruido. En el libro de Esdras, capítulo 1, nos dice: en el primer año del Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual pregonó la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, no sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. El periodo posterior al exilio, la primera ola de exiliados de Judá que fueron llevados alrededor del año 605 a.C., la destrucción final de Jerusalén y una ola final de exiliados se produjo en el año 586 a.C. En el año 538 a.C., un nuevo régimen persa liderado por Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a la tierra y reconstruir su templo. Las escrituras nos dan la verdadera razón detrás de la política de Ciro, y es que despertó Jehová el corazón de Ciro, rey de Persia. Esto es consistente con las profecías de Isaías y Jeremías. Además,
Jeremías habló de la caída de Babilonia, lo que provocaría el regreso del exilio y la restauración posterior. Además de un tema dominante en Jeremías, es que Dios controla soberanamente a todas las naciones. Aunque Ciro emitió el edicto, era claro en la época de Isaías que Dios sería estableciendo todos estos eventos. Dios puede ejecutar su plan por cualquier medio que desee. Debemos tener presente su control soberano de las naciones. Nuestro mundo puede parecer caótico e incierto. Sin embargo, podemos estar seguros que Dios tiene el control. Esto sigue siendo cierto aun cuando la oposición se levante contra nosotros. Dios está en control. El templo es terminado y dedicado. En Esdras capítulo 3 nos dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijo de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahora, la demora no es lo mismo que el fracaso. Durante la reconstrucción del templo, la oposición pudo convencer al rey para que detuviera el trabajo. Sin embargo, la voluntad de Dios finalmente se lograría y el templo se reconstruyó. A veces una obra se retrasa por razones inevitables, pero Dios cumplirá su voluntad. A medida que nos entregamos a Él, su obra se realizará en nuestras vidas. Zorobabel fue el gobernador de Judá durante la restauración del templo. Bajo su mandato, la reconstrucción del templo comenzó diligentemente y se echaron los cimientos. Numerosos levitas supervisaban el trabajo. Hubo diferentes reacciones con respecto a la finalización de los cimientos. En el versículo 12 resumimos que muchos cantaron al Señor proclamando su bondad y misericordia. Sin embargo, algunos de los sacerdotes mayores, levitas y líderes familiares que habían visto el templo original de Salomón lloraron porque no tenía el mismo esplendor del templo de Salomón. Vemos lo que dice la escritura en Esdras capítulo 6, cuando dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Actema, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva,
y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los hijos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esta casa de Dios que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y enlazado sea colgado en él, y su casa sea muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Qué bello, qué bello. Las expresiones de alegría y lamento fueron de corta duración. Los adversarios de Judá y Benjamín solicitaron ayuda a la reconstrucción del templo, ya que afirmaban servir también al mismo Dios. Cuando Zorobabel se negó, comenzaron a desanimar al pueblo, y como resultado la construcción del templo fue saboteada durante todo el reinado de Ciro. Solo más tarde, bajo el reinado del rey Darío, se permitió que los repatriados completaran el templo e incluso tuvieron pleno apoyo financiero para completar la obra. La reedificación se completó en el sexto año del rey Darío, 515 años antes de Cristo, en línea con la profecía de Jeremías de 70 años en cautiverio. La palabra de Dios se estaba cumpliendo tal como él lo había declarado a través de sus profetas. Segundo punto. El muro de Jerusalén es reconstruido. Hablemos quién fue Nehemías. Él era un organizador, un líder innato. Por esta causa llegó a una posición exaltada en el imperio persa. Sin embargo, su corazón estaba en Jerusalén, a 1,300 kilómetros de distancia. Cuando oyó de las dificultades que su pueblo experimentaba allí,
arriesgó su vida y su carrera que le había dado y le habló al rey. Habían pasado casi 100 años después que su pueblo regresara a Jerusalén desde el exilio. Aunque el templo había sido reedificado, la ciudad apenas estaba habitada. Los judíos vivían en las aldeas y pueblos alrededor de la santa ciudad. Se mezclaban con todo tipo de extranjeros, corrían el peligro de perder su identidad. ¿Pero por qué? En parte porque la ciudad carecía de muralla. ¿Para qué sirven entonces las murallas? Una ciudad sin muralla era presa fácil de ladrones. Por eso los judíos se habían dispersado en otras nacionalidades, en aldeas pequeñas de las afueras de Jerusalén, mezclándose así con extranjeros. Iban perdiendo gradualmente su propio lenguaje, cultura y, lo más importante, también estaban perdiendo su propia religión. Una muralla les daría la oportunidad de hacer de Jerusalén una ciudad verdaderamente judía, mantenerla segura y controlando quién entraba y quién salía. ¿Qué había impedido por 100 años hacer algo acerca del muro? La resistencia de los políticos locales poderosos y la falta de un líder. Nehemías, un líder enviado por Dios. En el capítulo 2, versículo 12 dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabaldura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y no sabían los oficiales a dónde yo iba, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat Eronitas, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis ahora? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, su siervo, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esas son las palabras de un verdadero líder que está bajo la unción de Dios. Amén. Nehemías regresó a Jerusalén y ejerció el cargo de gobernador de Judá aproximadamente en el año 444 a.C.
Varias décadas después, en la época de Zorobabel y aproximadamente durante la época de Esdras. 3 días después de su regreso, él y algunos hombres evaluaron silenciosamente la tarea al amparo de la noche. Después de evaluar la condición de los muros, se acercó a los líderes. Estaba personalmente preocupado por la situación, refiriéndose al mal en que estamos. Los muros están caídos. Señaló que tenía el favor del rey y de Dios mismo y les aconsejó que comencemos a reconstruir. También es digno de mención que Nehemías era un gran hombre de oración. Los muros firmes y macizos representaban la seguridad y la estabilidad de una nación en los tiempos del Antiguo Testamento. Y era entonces vergonzoso que Jerusalén, la gran ciudad del pueblo de Dios, se encontrara en condiciones tan deplorables en el momento en que Nehemías realizó su inspección. Lamentablemente, tal como lo sucedió en la reconstrucción del templo, hubo gran oposición. El plan que Dios asignó a Nehemías. Los funcionarios locales se burlaron de sus esfuerzos de reconstrucción de los muros e incluso los acusaron de rebelarse contra el rey. Nehemías, con toda serenidad, declara que Dios los haría triunfar. La obra de Dios entonces fue intimidada por el enemigo. En el versículo 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron por nuestro Dios que había sido hecho esta obra. Cuando el pueblo de Dios obedece y cumple la obra que le ha sido encomendada, con toda seguridad enfrentará oposición. Pero Dios es más grande que cualquier oposición. Después de que los enemigos de Nehemías vieron la obra del muro terminada en solo 52 días, reconocieron que Dios había dado la victoria a su pueblo y como resultado sus adversarios se sintieron atemorizados. El liderazgo de Nehemías resultó exitoso. De hecho, el complejo y difícil proyecto se llevó a cabo en un extraordinario plazo de 52 días. Esto habla de las cualidades del liderazgo de Nehemías como hombre de Dios. Tenía plena seguridad del éxito del proyecto e hizo una prioridad de llamar a muchos otros a que participaran en el trabajo y compartieran la visión de su liderazgo. Nehemías nunca buscó ganancia personal. La gente podía estar segura de que sus motivos eran piadosos. Nehemías nos da un ejemplo de un verdadero líder con unción de Dios, con un llamado especial y algo muy importante. Como jefe de la obra, entendió que solo no podía hacerlo. Necesitaba el apoyo, la ayuda y el respaldo del pueblo. Este versículo es especialmente útil aún hoy para cualquiera que enfrenta oposición.
el versículo 16 que dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Hoy la estrategia del enemigo de nuestras almas es inducirnos a temer a la oposición y a dudar de la realidad de la voz y el poder que recibimos de Dios. Cuando un líder espiritual confía en Dios y busca sinceramente su dirección, puede haber una gran expectativa de que el Señor traerá éxito a su esfuerzo. Dios llama a su pueblo a reformarse. Hablemos sobre este libro de Malaquías. Él fue tanto sacerdote como profeta del pueblo de Dios. El último libro del Antiguo Testamento lleva su nombre. El tiempo entre Malaquías y Mateo se conoce como el silencio de Dios, donde no hubo palabra o revelación de Dios a profeta. También es el periodo del fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Es un lapso de tiempo de más o menos de 4 siglos, o sea, de 400 años. Malaquías contiene una severa advertencia que evoca a los profetas de los siglos 7 y 8 antes de Cristo, de que el gobierno del reino del norte fuera llevado al exilio. Dice, desde los días de nuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aparentemente, el pueblo se volvió espiritualmente insensible en el siglo siguiente al regreso del exilio. Como resultado, el Señor los llamó a regresar a Él. La instrucción sobre el diezmo es familiar para muchos cristianos. Tal instrucción estaba basada en la ley de Moisés. La práctica del diezmo reconocía que todo el fruto, el ganado y los productos de la tierra eran un don de Dios. Se esperaba el diezmo de la gente y de no hacerlo era de hecho robar a Dios. En el versículo 11 y el 12 reafirma una promesa señalando las bendiciones de estar en una relación saludable al pacto de Dios. La adhesión a la ley del Antiguo Testamento traía fertilidad y prosperidad a la tierra. El regreso al Señor resultaría en la protección de los cultivos de Israel. Entonces todas las naciones reconocerán que Israel había sido bendecida. Los versículos dicen entonces, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra,
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Un remanente entonces se vuelve hacia Dios. El temor al Señor es un tema clave en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hoy en un mundo que a menudo es insensible al Señor, debemos tener cuidado de mantener una actitud adecuada y de sumisión a Dios. Esto significa que debemos poner nuestra mirada y confianza en Él en cada situación. Un remanente o una parte del pueblo respondió positivamente a la invitación de Dios a confiar en Él. En Malaquías capítulo 3 versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. Registra que en aquellos días que aquellos que temían al Señor se unieron y el Señor los escuchó. Hay un gran gozo al reconocer que el Señor los contó como su especial tesoro. Esta nueva generación comprometida con la reforma contrastaría con las generaciones anteriores. Había una clara distinción entre los justos y los malos. Mezclar religiones falsas e idolatría con la verdadera adoración a Dios fue el problema para el pueblo de Dios a lo largo de su historia y acarreó castigo para ello. Dios dejó en claro que el juicio vendría sobre los que hacen maldad. En Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en aquel día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El último versículo con el cual finaliza el Antiguo Testamento nos parece bastante triste, bastante desesperador para el hombre, para la mujer, es decir, para toda la raza humana. Pero gracias a Dios, las Sagradas Escrituras no acaban ahí. Hay un Nuevo Testamento, o sea, un nuevo pacto que Dios ofreció al hombre. Dios, a pesar de todo y sobre todo, a pesar de nosotros mismos, dio una nueva oportunidad al mundo que Él mismo creó con las mejores de las expectativas. Y esta esperanza se llamó Jesucristo, que nació, vivió y murió por usted y por mí en una cruz hace más de 2000 años. El Hijo de Dios, por medio del cual fuimos salvados, perdonados
y aceptados nuevamente ante la presencia de Dios. Tal vez el énfasis de todo este libro debería estar en lo que dice Malaquías en el versículo 2 de este capítulo. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y cantaréis como becerro de la manada. Es una referencia clara del Mesías, quien es el Señor, el sol, quien es justicia nuestra. En este versículo vemos cómo mientras que los malvados serán devorados por el ardor de su ira, aquellos que le temen tendrán una cálida sensación de sanidad o salvación a través de los rayos o sus alas. ¿Qué significa la mención y saltaréis como becerros de la manada? Esta imagen descrita por el profeta evoca una vida gozosa, vigorosa y despreocupante. Los becerros, al estar confinados en un establo durante periodos extensos, saltan de vitalidad y de fuerza al ser soltado bajo la luz del sol. Este libro nos da la gran esperanza de que aunque el sol se ha puesto y que hay tiniebla, se acerca un nuevo día que aún no ha llegado, pero finalmente llegará el amanecer. Se acerca un día cuando la justicia se levantará y la luz se hará sobre este planeta Tierra en medio del vasto universo. Nos estamos refiriendo a la luz espiritual, por supuesto. ¿Y quién es el sol de justicia mencionado en este versículo? No es otro que el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Cristo es representado como el sol de justicia. El pueblo de Israel tuvo un pecado grandísimo, y el pecado del pueblo de Israel fue la adoración a los ídolos. Y esa adoración a los ídolos le trajo a ellos juicio. Y ese juicio fue que ellos fueron entonces llevados al cautiverio. Primero llegó el gobierno del norte, que fueron a cautiverio por los asirios, y años después cayó entonces el gobierno del sur, que fue llevado a cautiverio por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pecado más grande, la idolatría. Recibieron su castigo, pero Dios no se olvidó de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que haría de ellos una gran nación. O sea que su pueblo no iba a quedar en cautiverio eternamente. Y los trajo nuevamente a la tierra que les había prometido. Todavía hay muchas promesas para el pueblo de Israel que no se han cumplido y se cumplirán en el milenio. Y a esa clase lo estudiamos. Pero hay algo muy interesante que nos habla entonces el libro de Malaquías. El libro de Malaquías termina, el último capítulo nos habla a nosotros de promesas, pero también hay maldición. Y esa maldición que habla para aquellos que no han aceptado las profecías de este pueblo. Pero también hay una bendición cuando dice: a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Así como el pueblo de Israel fue llamado a arrepentimiento por su pecado de idolatría,
no siguiendo las instrucciones del pacto, el cual le fue dado a Moisés para instruir al pueblo, los llevó a ellos a ese castigo. Ellos pagaron su precio y regresaron nuevamente. Y hasta el sol de hoy, el pueblo de Israel no es idólatra. Ellos no creen en ninguna clase de imagen. En ninguna clase de imagen. Ellos aprendieron su lección en relación a la idolatría. No hay esa mezcla de los dioses de los pueblos alrededor de ellos, mezclándolo con la adoración a Jehová. Ellos se apartaron de toda esa idolatría y se mantuvieron entonces en el pacto. Cuando regresaron en exilio, tuvieron 3 puntos importantes que ellos iban a llevar a cabo. Y el primero era la reconstrucción del templo. El segundo era el levantamiento de los muros. Y el tercero y más importante era establecer nuevamente esa relación espiritual con Jehová. Regresar al pacto de Moisés. Asimismo nos llama Jehová a nosotros. Asimismo nos llama nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Por eso que el libro de Malaquías, cuando habla sobre ese sol de justicia, se está refiriendo a Jesucristo, nuestro Salvador. Y ese Jesucristo como nuestro Salvador es también representado como el sol de justicia. Y ese sol de justicia traerá justicia sobre toda la tierra, para bien o para mal. Para los que han creído en él, nacerá el sol de justicia. Los que no han creído en él, entonces irán a muerte eterna. Entonces, ya es tiempo de que el pueblo, de que el mundo tenga esa relación nuevamente con Cristo para no caer al juicio eterno que muy pronto vendrá cuando Cristo levante su iglesia. Así que, hermanos, en esta mañana, nosotros tomemos conciencia de que al pueblo de Israel el juicio no le vino repentinamente, sino que Dios llamó a sus profetas. Y cada profeta que mandaba al pueblo de Israel era advirtiéndole que si no se apartaban de sus pecados, vendría entonces el castigo. Y así mismo está hablando Dios al mundo actualmente. Es tiempo de que ponga tu vida en orden, porque el levantamiento de la iglesia será en un abrir y cerrar de ojos. Tomemos conciencia, y más que conciencia, si tenemos que arrepentirnos, hágalo, porque el tiempo se hace corto. Oremos. Bendito y alabado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad, bendito Dios, que nos has dado, Padre amado, para impartir esta clase. Bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado y los que se van a conectar. Señor, yo te presento cada una de sus necesidades, Padre amado, y te pedimos, bendito Dios, que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquellos que están enfermos, Padre, que tú poses tu mano de salud sobre cada cuerpo afligido, Padre, y que lo levantes, Señor, que les dé la sanidad en el nombre de Cristo, y te damos las gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Buenos días y nos veremos en el templo. Hasta luego. God bless everybody. Bye bye.